Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional, donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Quiero que en detalle miremos un texto muy definitivo en la Biblia, y es la tentación de Jesús en el desierto. Solo que vamos a hacer un ejercicio. Vamos a mirar cómo los evangelios nos cuentan cada uno como una parte. Cada uno de ellos tiene una visión de qué fue lo que pasó. Y me gusta porque creo que nos puede dar una visión muy amplia de lo que significó y lo que es y representa para el cristiano la tentación de Jesús. Empecemos con el Evangelio de Marcos. Marcos contiene el relato más breve de la tentación de Jesús en el desierto. Su evangelio no hace una descripción de cada una de las tentaciones, como los otros dos. Y esto no debe sorprendernos, ya que Marcos usa la redacción breve y rápida en su evangelio. Y esto explica por qué Marcos usa con frecuencia la palabra enseguida, inmediatamente, inmediatamente después. Mire lo que dice Marcos capítulo 1 del 12 al 13. Enseguida, el Espíritu le impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Miren el detalle. La palabra enseguida es usada por Marcos para conectar el bautismo de Jesús en el Jordán, descrito en los versículos anteriores. Quiere decir que con su tentación en el desierto, el uso de esta palabra y nos lleva a concluir que ambos eventos ocurrieron uno detrás del otro sin que transcurriera mucho tiempo entre ellos. De los tres evangelios, Marcos es el único que menciona que Cristo estaba entre las fieras, y tanto él como Mateo narran que había ángeles sirviendo a Jesús durante su lucha espiritual contra Satanás en el desierto. Una palabra que utiliza Marcos es que el Espíritu le impulsó. Y es el mismo que Marcos utiliza adelante cuando relata que Jesús expulsaba a los demonios mientras iba predicando por toda Galilea. O sea que el uso de este término que nos comunica que cuando el Espíritu dirigió a Cristo hacia el desierto, lo hizo de tal forma que causó un fuerte deseo y un gran estímulo en el interior de Jesús que lo condujo hasta aquel lugar. Cristo no llegó al desierto entonces de forma accidental, sino que Dios estaba en control, dirigiéndolo y llevando la necesidad de que este encuentro ocurriera. Ahora hablemos de Mateo. Les voy a narrar la historia de Mateo que está en el capítulo 4, del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, noten, el relato de Mateo es más detallado. Habla de muchos detalles más que Marcos, y usa diferentes términos. Mire que aquí señala al Espíritu como el responsable de guiar a Jesús al desierto. Mateo va más allá, declara el propósito por el cual Cristo estaba siendo llevado al desierto, y dice, para ser tentado por el diablo. Asimismo, cuando Mateo se refiere al personaje detrás de esta tentación, mire que él primero lo identifica como el diablo, que según lo que estudiamos ayer, significa acusador, tentador, y con este fin es que obviamente está llevando a Cristo al desierto. Cuando el Espíritu impulsó a Cristo al desierto para que fuese tentado por Satanás, Dios sabía que el desenlace de ese encuentro sería muy distinto al que pasó en el encuentro de Satanás con Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y miren, vio
El diablo vio esa necesidad física como una oportunidad para tentarle. Le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Mis queridos hijos de Dios, pongan mucho cuidado, porque la mayoría de veces la tentación entra por la necesidad. Mire y verá los pecados morales y los pecados sexuales en los que se enreda el hombre. Como nos sentimos solos, como nos sentimos incompletos, como sentimos que tenemos una necesidad, entonces terminamos enredados en el pecado de la inmoralidad. Porque la gente roba, porque la gente hace malos negocios, porque es que no hay dinero, es que hay que conseguir el dinero como sea. Dice la Biblia que Jesús fue ungido y afirmado como el Hijo amado de Dios luego de ser bautizado por Juan a las orillas del Jordán. Dios expresó pública y audiblemente cuán complacido estaba con su Hijo. ¿Qué hizo Satanás? Inmediatamente puso en duda sus palabras. Porque mire y verá que lo primero que hace Satanás es una oferta bien sencilla y aparentemente inofensiva. La conversión de piedras en pan para satisfacer el hambre que Jesús estaba experimentando luego de 40 días de ayuno. Eso es lo que el diablo utiliza. Satanás estaba incitando a Jesús a demostrar que él tenía el poder como hijo de Dios, que él podía evitar ese padecimiento, que él podía satisfacer esa necesidad de alimento. Pero miren, frente a esa tentación, Cristo no entró en debates sobre si él tenía o no tenía el poder para hacer tal cosa. Él no negó el hecho de que estaba experimentando hambre. Él simplemente empuñó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la usó para defenderse de las artimañas del enemigo. Frente a esta primera tentación, Jesús le dijo al diablo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo estaba citando una porción que está por allá en Deuteronomio capítulo 8. ¿Está claro? Entonces, miren la segunda tentación también en el texto de Mateo. Dice los versículos 5 al 7 de Mateo 4. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿Qué respondió Jesús? Mire que Jesús responde: no tentarás al Señor tu Dios. Mire, tal y como ocurrió en el Edén con Adán y Eva, así sucedió en el desierto. Satanás tomó las palabras que Dios había dicho y las usó para abordar a Jesús con el propósito de tentarle. Pero en este caso, Satanás estaba usando la Biblia. Mire que usó el Salmo 91. Así como Satanás usó la palabra de Dios para tentar a Cristo, entonces Cristo usó esa misma palabra para resistirlo y le citó otro pasaje de la Biblia. Porque Jesús le dijo: también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Qué belleza, ¿no? Ahora, miremos la tercera tentación que hay ahí en Mateo. Versículos 8 al 11 de Mateo 4. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. En esta tercera ocasión, el príncipe de este mundo se acerca a Cristo para tentarle. Tercera ocasión, y ojo con esto, un atajo para conseguir de forma más rápido algo que Dios ya le había prometido en un tiempo futuro. Miren, esa es la misma estrategia que el diablo usó con Adán y Eva, cuando les aseguró que con solo comer del árbol, ellos inmediatamente llegarían a ser como Dios. Eso es el padre de la mentira con el que nosotros estamos tratando. Por eso tan importante esta serie, porque esta serie nos habla de desenmascarar al enemigo. Ya hablamos de Marcos, cómo se aborda desde Marcos la tentación. Ya hablamos desde Mateo,
cada una de las tentaciones y las características. Veamos cómo lo plantea Lucas. En el desierto, el príncipe de este mundo, Satanás, se enfrenta al Señor de este mundo. Cristo Jesús, quien estaba allí, y digamos que Cristo en estos momentos no está como la segunda persona de la Trinidad, aunque Él lo era. ¿Cómo estaba? Como representante de toda la raza humana, a fin de triunfar donde Adán y Eva habían fallado previamente. Dice la Escritura en Lucas, capítulo 4, desde el 1 en adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiera se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden. Y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió: no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Miren que cada evangelista nos da detalles tan interesantes. Por eso quise hacer este ejercicio con ustedes. Aquí, esta tentación de Jesús tiene mucho que enseñarnos acerca del tema que estamos hablando, de la guerra espiritual. Mire que cuando Jesús fue movido por el Espíritu a dirigirse al desierto, estaba lleno del Espíritu Santo. Y déjeme decirle algo, una condición vital para poder triunfar en la batalla espiritual contra el reino de las tinieblas es estar lleno del Espíritu Santo. Y aquí lo tenemos que decir. Lamentablemente, parte del problema del creyente hoy día es que por lo general está librando sus batallas en la carne, en sus fuerzas, sin contar con la llenura del Espíritu de Dios. ¿Y esto por qué sucede? Porque nadie puede ser lleno del Espíritu de Dios si está lleno de sí mismo. Acuérdese que para la llenura del Espíritu Santo es necesario vaciarnos de nosotros mismos, rendir el control de nuestra mente y nuestro corazón a Dios, de tal forma que podamos vivir bajo su señorío. En este Evangelio de Lucas leemos una vez más que Cristo fue dirigido al desierto con un propósito en particular y de forma clara. Lucas lo narra así: fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo. O sea, en otras palabras, no es lo que a veces creemos. Lucas nos da un detalle. Siempre pensamos que la tentación fue al final, después de los 40 días cuando Jesús tuvo hambre. No, Lucas dice que Jesús fue tentado continuamente durante los 40 días que estuvo en el desierto. Qué belleza entender que, ojo, la vida cristiana es un tema de todos los días. La vida cristiana todos los días tiene un reto. Por eso es que un cristiano cada mañana tiene que levantarse, arrodillarse, a prepararse, a llenarse del Espíritu Santo. ¿Sí ven por qué es tan importante hacer este ejercicio que estamos haciendo esta mañana? Coger un mismo pasaje y leerlo desde los diferentes escritores. Y mire que cada uno de ellos tiene cosas tan importantes y detalles tan finos que vale la pena quedarse ahí. Lucas tiene cosas muy interesantes, por eso no me quiero adelantar y más bien lo voy a hacer el día de mañana. Pongan pues mucha atención. Este tema es un tema vital para nosotros. Jesús fue tentado, pero mire todo lo que hay aquí. Recibí una pregunta y me pareció muy particular, porque la pregunta venían de unas niñas que escuchan el devocional. Y ellas decían, o la pregunta es: pastor, según lo que estamos oyendo, entonces, ¿por qué si el diablo está vencido sigue tentando a los cristianos? Sigue teniendo poder, sigue haciendo daño. No es que Dios tiene todo el poder. Bueno,
Mi respuesta es, ojo con esto. Recuerde que les he dicho, el tema del pecado y de la tentación viene cuando nosotros abrimos puertas. No podemos simplemente decir que es el diablo todo el tiempo el que va haciendo la tarea. No, señores. Si nosotros abrimos puertas y damos lugar al diablo, él entra como Pedro por su casa. Ojo con eso. Y segundo, de nada nos serviría. Yo creo que la tentación es necesaria. ¿Por qué? Porque la tentación prueba nuestro nivel espiritual. Adán y Eva, ¿cómo podrían probar que eran inocentes si no vivían esa prueba? Y mire, vino la prueba y no pudieron comprobarlo. ¿De qué le serviría al hombre decir que es espiritual si no está enfrentado todos los días a tentaciones, retos y situaciones en las que tiene que echar mano de su vida espiritual? O sea que déjeme decirle, claro que Satanás está ahí porque Dios quiere probar nuestra fe, Dios quiere probar nuestra santidad, nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y gracias por abrirnos los ojos, porque realmente cuando yo leo esta tentación de el diablo hacia Jesús en estos pasajes narrados por Marcos, por Mateo y por Lucas, ¿cuánto aprendo? ¿Y cuánto tengo que aprender yo de mi maestro, de Jesús, de mi hermano mayor? Porque realmente si hay algo importante es siempre echar mano de la palabra de Dios. Yo te pido que cada día nuestras vidas permanezcan firmes y permítenos entender que somos llevados al desierto, que muchas veces somos tentados, es precisamente para poner a prueba nuestra vida cristiana y nuestra fe como hijos de Dios. Señor, que no miremos atrás. Señor, que no tiremos la toalla. Señor, que nos revistamos del Espíritu Santo para poder enfrentar cada situación de la vida. Gracias por este tiempo y por hablar a nuestros corazones. Te entregamos este día y te pedimos que vayas delante de nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero contarles que este fin de semana, ojo los que escuchan el devocional en Orlando, Florida. Este sábado a las 5 de la tarde, hora local allá en Miami, en la Florida, o 5 de la tarde, voy a estar reunido con ustedes. Así que todos los que viven en Orlando, los espero este sábado, 5 de la tarde. Mañana les voy a dar la dirección del hotel donde vamos a estar, en un salón bien bonito, y compartir con ustedes un tiempo hermoso para que vayan con la familia. Yo los espero a ustedes mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 Corintios 15, del 51 al 58. Nuestros cuerpos serán transformados para pasar la eternidad al lado de nuestro Creador. Así que nunca dudes de trabajar para Dios, hazlo con amor y entusiasmo, porque el Señor es fiel a sus promesas. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.